Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro seminario de filosofía terapéutica. Esta tarde con Natanael Pacheco, a quien me, me da verdaderamente alegría presentar por varias razones. La primera porque va a ser la persona en la que vamos a confiar en la dirección de futuros seminarios de filosofía terapéutica. En parte, esta es la razón de que esté en esta segunda posición, pero también porque Natanael es, el doctor Pacheco, debo decirlo con toda claridad, es una persona que responde en buena medida a lo que durante mucho tiempo estamos tratando de hacer en la Torre del Virrey, a nuestra comunidad de educación liberal. Natanael me escribió un día una carta por correo electrónico planteando una serie de preguntas verdaderamente dignas de buscarles una respuesta, y desde esa carta hemos fraguado una verdadera amistad que llevó a que mucho tiempo después de esa carta pudiéramos conocernos este verano, conversar entre nosotros con una cordialidad y una afinidad que yo creo que estaba desde el principio. Es verdaderamente para mí un placer que Natanael se haya acercado a la Torre del Virrey y ahora forme parte integral de nuestro proyecto de poner en marcha una verdadera comunidad, como indico, de educación liberal. Está esta tarde entre nosotros en razón de su competencia, de su conocimiento profundo de la filosofía cartesiana, y por nuestra parte para salir al paso de una omisión quienes entre vosotros os dediquéis a la docencia de la filosofía y tengáis que todos los años veros, como yo mismo, como Natanael, en el brete de explicar a Descartes, con la absurda omisión de las partes finales del discurso del método, donde está esbozada la vinculación muy clara de la filosofía cartesiana con la medicina y con la física. Especialmente la vinculación con la medicina, omitirla es realmente una verdadera ceguera, puesto que realmente el propósito de la filosofía cartesiana, veremos hasta qué alcance y con lo que Natanael llama una anomalía en la ciencia cartesiana de las pasiones, hasta qué punto esa vinculación entre ciencia y medicina continúa la discusión que la semana pasada empezamos, una discusión muy antigua que vimos desde el principio, la aparición de la propia filosofía en los tratados médicos, y que en el padre de la filosofía moderna, por repetir el cliché de Hegel, vuelve a reaparecer con una fuerza verdaderamente interesante. El propósito de Descartes es llevar una vida sana y, podríamos decir, casi con la categoría de anécdota, por seguirlo el juego Antonio Muñoz hace unos instantes, no solamente sana, sino longeva. Probablemente una de las sorpresas que la existencia le dio al propio Descartes es una mortalidad tan joven como la que tuvo que padecer, cuando era un hombre que estaba dispuesto a vivir mucho tiempo. No contaba seguramente con el clima de Suecia ni con los desdenes de Cristina. En cualquier caso, vamos a empezar. Creo que tenemos una sesión con cierta dificultad conceptual esta tarde que creo que merece la pena atender con mucha atención. Como siempre hacemos, habrá tiempo para un debate. Doctor Pacheco, Natanael, muchas gracias por estar entre nosotros, por haberte unido a este proyecto y por aceptar no solamente en medio de muchas dificultades y mucho trabajo, como sé que tienes, formar parte de este seminario y hacerte cargo de él en los próximos años. Adelante, Natanael. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la acogida. Como bien ha mencionado Antonio, tuve la fortuna de poder conocer a algunos miembros de la Torre del Virrey en persona por fin este verano. Y bueno, como se lo comenté a muchos de ellos, a Ismael, a Tere, a Nando, al propio Antonio, a María, me sentí tremendamente acogido, como si nos conociésemos de hace tiempo, y desde luego yo puedo asegurar que, al menos desde mi parte, desde mi personal y subjetiva experiencia, las sensaciones de conocernos desde hace tiempo, porque he visto muchos y muchas veces los vídeos de la Torre del Virrey, y una de las cosas que yo le escribí a Antonio en su momento fue que esos vídeos habían contribuido decisivamente en mi formación. O sea, llevo un año y medio viendo esos vídeos, aprendiendo, entonces para mí
es un honor y una alegría poder participar ya de manera protagonista en estas presentaciones, en estas conferencias y en este diálogo entre amigos. Antes de empezar, me gustaría hacer una captatio benevolentiae, diciendo que después de haber leído y de preparado el Ión de Platón, el famoso diálogo de Sócrates con un rapsoda especialista en Homero, yo es que cada vez que hablo de Descartes me pregunto si yo tengo Tecné en Descartes o no. Y si yo dijese que tengo Tecné en Descartes, tendría que decir que tengo Tecné en la filosofía. Y yo no puedo asegurar que tenga Tecné en la filosofía. Quizá puedo tener algo de Tecné, algo que he aprendido en mi formación académica, y supongo que parte de esa Tecné se va a ver en la presentación. Pero soy muy prudente y muy modesto respecto a el supuesto saber que pueda tener sobre una mente y un pensamiento como el de Descartes, al que voy volviendo con los años y cada vez voy viendo cosas nuevas, cosas que no veía. Así que mi intención es ofrecer un recorrido que podría decirse en buena medida de historia de la filosofía, o de historia de la filosofía terapéutica, sea lo que sea eso, al menos en un sentido laxo, filosofía terapéutica como un enfoque de la filosofía orientado a la salud, al bienestar del cuerpo y de la mente. En ese sentido creo que Descartes entra perfectamente, y no solamente lo diré por decirlo, voy a intentar mostrarlo también. Pero es curioso porque parecería que es simplemente un ejercicio de historia de la filosofía, pero Descartes, como los grandes filósofos, nunca están del todo superados, si es que se puede hablar de superación en algún sentido. Parece que el dualismo cartesiano es un mal sueño, una enfermedad de la mente que en la actualidad la filosofía contemporánea está intentando dejar atrás, está intentando curarse. Y claro, yo no tengo ni muy claro si es una enfermedad y si realmente, en caso de ser una enfermedad, es una enfermedad que tenga cura. ¿Por qué digo todo esto? Porque el problema de la relación mente-cuerpo es un problema actual, que sigue estando, y no solamente los filósofos, sino algunos neurocientíficos todavía siguen sacando el nombre de Descartes y atribuyéndole una responsabilidad respecto a la configuración de la ciencia, de la medicina en la actualidad. Entonces, precisamente por eso, porque Descartes está vivo y el problema, o uno de los problemas planteado por Descartes, sigue vivo, yo quería empezar esta conferencia citando a Damasio. El primer texto que ustedes tienen es de Antonio Damasio, un célebre neurocientífico que publicó en 1994 un libro también muy célebre titulado El error de Descartes, precisamente. Un libro que, titulado así, El error de Descartes, habla de Descartes solamente en dos lugares de esa obra, en la introducción y en la conclusión. Y una de esas pocas referencias que hace Damasio a Descartes en un libro de neurociencia, pues es la que he compartido con todos ustedes en el guión. Si se fijan en ese texto, verán que Antonio Damasio le atribuye a Descartes un error. Y el error es la separación abismal entre cuerpo y mente. Unas líneas más abajo nos dice que heredamos de Descartes la sugerencia de que el razonamiento, el juicio moral y sufrimiento derivado del dolor físico, de alteración emocional, son cosas que Descartes atribuye al alma, no al cuerpo, y que había separado esas capacidades de razonamiento, de juicio moral, radicalmente de la corporalidad. En resumen, lo que ponen las últimas tres líneas, la separación de las operaciones más refinadas de la mente, de la estructura y operación de un organismo biológico. Digamos, es lo que Damasio entiende por el error de Descartes, la separación de las operaciones más refinadas de la mente de las operaciones del organismo. Y el libro de Antonio Damasio precisamente se presenta como una obra en la que se pretende mostrar que no hay una
diferencia cualitativa entre los procesos cerebrales superiores y los procesos cerebrales inferiores, y de hecho en ese libro encontramos una de las tesis más célebres del autor, que es la hipótesis del marcador somático, según la cual las emociones forman parte constitutiva de la toma de decisiones. Esa hipótesis del marcador somático es bastante interesante porque nos viene a decir, de manera muy superficial, nos viene a decir que las reacciones corporales que provocan las emociones se vinculan directamente a determinados pensamientos, determinadas representaciones cognitivas, y precisamente porque se vinculan a esas representaciones cognitivas, cada vez que nos ocurre en la vida, que nos encontramos con situaciones que nos despiertan esas representaciones, aparece ese marcador somático que vincula la emoción con esa sensación corporal, con ese pensamiento. Y esa unión de esos elementos contribuye decisivamente en la toma de decisiones racionales. Pues bien, podemos hilar fino y podemos ver qué no hay de cartesiano en eso y qué hay de cartesiano en esto, pero creo que uno de los objetivos de esta conferencia es mostrar que esto, en cierto modo, Descartes ya lo había visto. Veremos que hay diferencias notables entre el planteamiento de Damasio y el planteamiento de Descartes. Para empezar, el planteamiento de Damasio es un planteamiento que parte de la biología evolutiva. Damasio tiene una concepción de los seres vivos evolutiva, en la que además el desarrollo cerebral ha tenido un desarrollo evolutivo, el cerebro tiene capas, las capas más primarias son las más antiguas, se van añadiendo nuevas capas y evidentemente en los procesos cerebrales las tres capas intervienen. Este enfoque no lo tiene Descartes. Descartes, el enfoque que tiene es un enfoque creacionista, mecanicista. La realidad es creada por Dios y tenemos dos sustancias, la mente, el pensamiento puro por una parte y el cuerpo por otra. Pero esa es la visión habitual en Descartes, la visión metafísica, esa de que Descartes separa de manera abismal cuerpo y mente, y esta conferencia intenta mostrar que esa separación no es tan abismal como suele atribuirse. Ahora bien, ustedes podrían preguntar, pero esto es un seminario de filosofía terapéutica, no un seminario de filosofía de la mente. ¿Qué pinta aquí la distinción mente-cuerpo? ¿Por qué aparece esto? La respuesta que yo les daría es porque este es el problema filosófico en el que podríamos enmarcar el problema más concreto de la filosofía terapéutica, signifique lo que signifique eso en el caso de Descartes. Porque la filosofía terapéutica de Descartes se da y solo puede darse en el ámbito de la unión de la mente y el cuerpo. Es decir, en todos aquellos fenómenos que implican necesariamente la concurrencia de un acto intelectual, cognitivo, puramente mental, y un acto corporal. Como dice Antonio, estas cuestiones tienen cierta enjundia terminológica. Voy a intentar simplificarlo al máximo posible. Por suerte tendremos después una discusión y estaré abierto a todas las preguntas que pueda responder. Pues bien, tenemos entonces la posición de Damasio, que Descartes realiza esta separación y además le atribuye otra consecuencia que él entiende como negativa en la medicina occidental. Damasio, un par de páginas después del fragmento que les he citado, nos dice que a Descartes también le debemos la manera muy peculiar que tiene la medicina occidental de encarar el estudio y el tratamiento de las enfermedades. Y atención lo que dice. Dice que a partir de este enfoque se desdeña y se considera de segundo orden, atención por favor, las consecuencias psicológicas de los males del cuerpo propiamente tal, e incluso se desdeña todavía más el inverso. Atención a esto, por favor. Los conflictos psicológicos sobre el cuerpo propiamente tal. Y esta frase la acaba Damasio diciendo que Aristóteles habría estado muy molesto con Descartes por haber hecho esto, es decir, por haber rechazado, por haber determinado una visión del pensamiento separado del organismo que es el cuerpo. Que haya un rechazo cartesiano por las consecuencias psicológicas de las enfermedades del cuerpo o de los conflictos psicológicos es literalmente ignorancia. Es ignorancia. Es que Descartes trata esto in extenso. Ahora bien, no les pido que me crean.
el objetivo de la conferencia es que veamos esto. Y ahí, en ese contexto, veremos precisamente dónde está esa supuesta filosofía terapéutica de Descartes. Pues bien, siguiendo el guión, pasaríamos al apartado 2, que yo he titulado como Filosofía y Terapéutica en la obra de Descartes. El objetivo sería, si esto es un seminario de filosofía terapéutica, pues ¿qué indicios tenemos nosotros de que Descartes no solo se interesaba por la filosofía, sino que le atribuía un sentido terapéutico? Vamos a intentar ajustar los términos. Y no tenemos que irnos a una carta perdida o a unos escritos no publicados. La relación entre filosofía y salud y terapia y medicina lo tenemos directamente en los principios de la filosofía, una de las 4 obras de Descartes publicadas en vida y probablemente la que tuvo más incidencia en la filosofía de la época de entre las obras de Descartes. Pues bien, si ven ustedes los textos que les he presentado en el apartado 2, nos da primero una definición de la palabra filosofía. Para Descartes, la filosofía es el estudio de la sabiduría, que nos ofrece no solamente un perfecto conocimiento de cuanto el hombre puede saber para la conducción de su vida, o sea, no es solamente un conocimiento para efectos prácticos, éticos si se prefieren, sino también para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Por lo tanto, en la propia definición de la palabra filosofía que nos ofrece Descartes hay se señala directamente la cuestión de la conservación de la salud. Y es más, si uno atiende a la correspondencia de Descartes y a los distintos libros de fisiología que escribió, si bien no publicó, el Tratado del Hombre, los Excerpta Anatómica, o las investigaciones sobre los cuerpos de los animales, vemos que hay un énfasis machacón en la conservación de la salud, en entender la mecánica del cuerpo para mejorar nuestros medios para conservar la salud. Claro, la sabiduría, el estudio de la sabiduría, que es la filosofía, nos permite la conservación de la salud, según Descartes. Y además, en el segundo texto del apartado 2 que les he compartido, vemos la célebre imagen de Descartes respecto a lo que él entiende o cómo él entiende la filosofía. Nos da la imagen de un árbol. La filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, cuyo tronco es la física y cuyas ramas son la mecánica, la medicina y la moral. Añadiendo además que del mismo modo que la utilidad de un árbol que ofrece frutos se obtiene de las ramas, la mayor utilidad de la filosofía y de la sabiduría se extrae de las ramas, es decir, de la medicina, de la mecánica y de la moral. Una observación que hemos de hacer aquí es que el concepto de filosofía y el concepto de conservación de la salud aquí es bastante amplio. Desde luego, no es el concepto de filosofía que manejamos hoy. La idea de que de la medicina, los hallazgos en medicina se derivan de una física que además tiene una derivación metafísica, eso es algo que hoy en día ya no se da, no funcionamos de esa manera. Por lo tanto, Descartes tiene una imagen de la filosofía que desde luego nos resulta extraña o nos resulta lejana. Sin embargo, es importante tener esto en cuenta. El estudio de la filosofía está directamente relacionado con la conservación y la mejora de la salud. Pero vamos a precisar un poco más. Si vamos al apartado 3, en el primer texto que he compartido con ustedes, en el apartado 3, vemos que Descartes hace una confesión en la parte sexta del discurso del método. Nos dice que las nociones generales de la física que él ha estado trabajando, una física matemática, una física geométrica, de manera más concreta, una física geométrica y mecanicista, le ha hecho a él convencerse de que es posible alcanzar conocimientos que sean muy útiles para la vida. Y no solamente conocimientos muy útiles, sino una práctica que a la larga nos permitiría hacernos como señores y poseedores de la naturaleza. Esta es otra de las frases muy célebres de Descartes, archicitadas por todas partes y muchas veces criticadas. Es de Descartes de donde viene
esta idea de que la naturaleza está a nuestro servicio, la podemos mangonear y contaminar y ensuciar y explotar impunemente. Esto es una crítica habitual. No seré yo el que haga aquí de abogado de Descartes, pero da la impresión cuando uno lee la filosofía cartesiana que hay, yo me atrevería a decir, un optimismo ingenuo. La idea de que una vez que entendamos los mecanismos de la naturaleza, podremos intervenir en ella y podremos obtener muy grandes bienes. Bueno, sabemos que efectivamente la intervención en la naturaleza nos ha dado bienes, pero también ha venido con un precio. Y no hará falta que mencione la crisis climática. De todas formas, aquí lo que me interesa de este texto es que vuelve a aparecer la cuestión de la conservación de la salud, que además la categoriza como el primer bien y el fundamento de los otros bienes de esta vida. La conservación de la salud. Y fíjense, utiliza aquí salud en sentido amplio. No está diciendo la salud del cuerpo sin más. Porque si se fijan, dice, es el primer bien y el fundamento de los otros bienes de esta vida, porque el espíritu mismo depende del temperamento y de la disposición de los órganos del cuerpo. Descartes, en el discurso del método, ya está reconociendo explícitamente que la mente, el espíritu, las facultades intelectuales dependen del temperamento y de las disposiciones de los órganos del cuerpo. Es decir, que allí donde hay una alteración en el cuerpo, bien puede haber una alteración en el espíritu. Y este concepto de salud no solamente afecta al cuerpo, afecta también al espíritu, a la mente. Y un poquito más adelante, en este mismo texto, vuelve a aparecer la palabra medicina y nos dice que si es posible encontrar un medio para hacer que los hombres sean comúnmente más sabios y más hábiles de lo que han sido hasta ahora, o hasta entonces, creo que es en la medicina donde hay que buscarlo. Hay, insisto, una insistencia machacona en la cuestión de la medicina, en la cuestión de la salud. Por cierto, a Descartes se le ofreció una cátedra de medicina en la Universidad de Bolonia. Creo que, si no recuerdo mal, 2 o 3 años antes de partir a Suecia. Descartes la rechazó. No sé exactamente las razones, pero las puedo sospechar. Descartes no era muy dado a moverse y desde luego no era muy dado a moverse al sur de Europa. De hecho, tenía algunas, podríamos llamarlo de manera bruta, manías respecto a la influencia del clima sobre su salud. Ironía. Se dice que el clima de Suecia acabó matando a Descartes. Pero Descartes tenía desconfianza por el clima que había en el sur de Europa. Y sospecho que pues, eso bien podría haber sido una de las razones por las que habría rechazado la invitación a hacerse cargo de una, insisto, cátedra de medicina en la Universidad de Bolonia. En el segundo texto del apartado 3 verán que vemos la machacona insistencia de Descartes en la conservación de la salud y hasta el punto de afirmar que ha sido siempre el principal objetivo de sus estudios. Esto se lo afirma en carta al marqués de Newcastle en 1645. Y podemos encontrar muchísimas otras referencias sobre la importancia de la conservación de la salud, de la prioridad que él mismo le ha dado a ese tipo de estudios. Encontramos que Descartes confía en encontrar reglas seguras para la medicina y insiste mucho en la importancia de hallar esas reglas para la salud del cuerpo, porque la salud del cuerpo es el fundamento no solamente para tener una vida funcional, sino también para que la mente pueda trabajar correctamente. Pero aquí ya estamos hablando de cuerpo y mente, ya tenemos una idea preconcebida de Descartes como el gran dualista, el gran separador abismalmente, como dice Damasio, de cuerpo y mente. Vamos a pasar al apartado 4 y vamos a ver a muy grandes rasgos qué entiende Descartes por la naturaleza del ser humano. Porque si no entendemos la naturaleza del ser humano para Descartes, no entenderemos la naturaleza de la enfermedad para Descartes. Si vemos los textos del apartado 4, vemos que la naturaleza es un concepto que Descartes define en sus meditaciones metafísicas, concretamente en la sexta meditación. Y allí nos da
una definición general de naturaleza y una definición específica, o unas definiciones específicas de naturaleza. Podríamos habernos ido directamente a las específicas, pero he considerado importante señalar la general, porque en la general vemos el concepto teológico de naturaleza que maneja Descartes. Os recuerdo lo que he dicho sobre Damasio. Damasio tiene una concepción evolucionista del cerebro, de los organismos, de la vida, que es una concepción que Descartes no tiene y tampoco puede tener. Tendremos que esperar hasta el siglo XIX para encontrar teorías evolucionistas. Descartes tiene la idea de que la naturaleza en su sentido más amplio, atención, considerada en general, no es otra cosa que Dios mismo. O la coordinación de las cosas creadas que Dios ha establecido. Este Dios mismo o la coordinación de las cosas creadas que Dios ha establecido, podríamos dedicar un seminario entero a discutir este concepto de naturaleza en Descartes, esta identificación de Dios con la naturaleza. Quien lo hará de una manera decidida y explícita, de esto de identificar la naturaleza con Dios, no será Descartes, será Spinoza posteriormente. Aquí Descartes no es del todo concreto, es ambiguo. Es o Dios mismo o la coordinación de las cosas creadas por Dios que ha establecido. Y cuando dice mi naturaleza en particular, es la trabazón, en latín complexionem, la trabazón de todas las cosas que me han sido otorgadas por Dios. Mi naturaleza es todo aquello con lo que Dios me ha dotado. La naturaleza biológica es todo aquello con lo que Dios la ha dotado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el problema de la unión mente-cuerpo en Descartes, si lo intentamos entender, elucidar y criticar también desde Descartes, hemos de tener en cuenta esta raigambre teológica. No es prescindible. Luego, más adelante, 2 páginas después, en las mismas meditaciones, podemos pasar al siguiente texto, dice Descartes: debo definir con cuidado lo que entiendo propiamente cuando digo que la naturaleza me enseña algo. Aquí Descartes está hablando de lo que él llama las enseñanzas de la naturaleza. Es decir, aquellas cosas que en mi experiencia cotidiana puedo averiguar tanto de mí mismo como del mundo que me rodea. Aquí Descartes tiene que afinar el concepto de naturaleza. Ya no sirve un concepto tan amplio. Tenemos que afinar. ¿Y cómo afina Descartes? Pues bien, Descartes dice que el concepto de naturaleza realmente tiene 3 acepciones. Por una parte, todas aquellas cosas, toda la complexión de aquellas cosas que pertenecen solo a la mente, la complexión de todas esas cosas que pertenecen solo al cuerpo o a los cuerpos, y, atención, también a lo que pertenece a mí como compuesto de cuerpo y mente. Esto es importante. Descartes atribuye la palabra naturaleza no solamente a las 2 sustancias abismalmente separadas, sino que además lo atribuye a un ámbito que él llama el ámbito de la unión mente-cuerpo. Por ponerlos en situación, por darles un ejemplo para que entiendan un poco más qué narices es eso del ámbito de la unión mente-cuerpo. El ámbito de la unión mente-cuerpo es siempre que intervienen un pensamiento o una representación mental con una reacción fisiológica. Si yo, por ejemplo, me acerco la mano al fuego y la aparto, eso es una reacción fisiológica, es mecánica. Es el cuerpo el que se está defendiendo. No interviene necesariamente una representación mental. Pero cuando yo me quemo y estoy mirando que me estoy quemando en el fuego, sí que interviene una representación mental. Y además la representación mental va unida a una reacción corporal. Todos esos fenómenos, esas situaciones en las que van unidas inseparablemente, atención, inseparablemente, una representación mental con una reacción corporal, Descartes lo llama el ámbito de la unión mente-cuerpo. Pero atención, porque esto ha dado para muchas discusiones entre eruditos. ¿Esto qué significa? ¿Que hay 3 sustancias? ¿Está la mente, está el cuerpo y está la unión? Descartes lo niega categóricamente. Hay 2 sustancias creadas, que son la mente y el cuerpo, pero hay una especie, un colectivo llamado seres humanos, que tienen la peculiaridad de ser almas
en cuerpos, pero no como marineros en navíos o como fantasmas en máquinas, sino como mentes estrechamente, profundamente ligadas al cuerpo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, podemos pasar ahora que tenemos una proyección general de lo que es la naturaleza del ser humano para Descartes, podemos pasar al apartado 5, en el que es el único apartado en el que no les he puesto un texto propiamente de Descartes, sino una mezcla de dos textos, de dos citas, una de El discurso del método y otra de las meditaciones metafísicas. Pero era la única manera de expresarles de manera sencilla cómo Descartes entiende las enfermedades de la mente. Antes de hablar de las enfermedades de la mente, decirles que Descartes tiene una concepción mecanicista de la materia. La concepción del mecanicista de la materia, por decirlo de la manera más sencilla que soy capaz, consiste en eliminar de lo que es el mundo, de lo que es la realidad de la que con la que nosotros comerciamos, eliminar de esa realidad todo elemento inteligible, esencial, esencialistas. No, la realidad, al menos la realidad material, se compone únicamente de materia y movimiento. Y entendiéndola como materia y movimiento, podemos descifrar su comportamiento a partir del uso de las matemáticas. Esto es una hipersimplificación del mecanicismo, pero creo que expresa bien la idea. Toda esa idea de que en la realidad hay elementos inteligibles, las llamadas formas sustanciales heredadas del aristotelismo escolástico, la idea de que la materia, esta misma botella está compuesta de materia, pero también de forma, toda esa idea de la forma, de la esencia, todo esto queda eliminado del mundo. Esto no es objeto de la nueva ciencia, de la nueva concepción del mundo. Por lo tanto, a la hora de estudiar las enfermedades del cuerpo, Descartes, que no deja de tener un trasfondo importante de medicina galénica, que tiene una influencia decisiva de la visión aristotélica del ser humano, Descartes, aún manteniéndose en el galenismo, lo que él intenta es explicar las enfermedades en términos de procesos puramente mecánicos. Es decir, atención, si el alma aristotélica, que estaba constituida por una parte racional, una parte sensitiva y una parte vegetativa, Descartes lo que hará será decir, señores, la parte sensitiva y la parte vegetativa no corresponden al alma, corresponden al cuerpo. Y todo lo que implica ese ámbito se ha de explicar en términos mecánicos. La parte racional quedará para el alma. En este sentido es importante porque Descartes, en cierto modo, aplica un principio de economía para el alma. No hemos de atribuirle funciones que no les corresponden. Los antiguos se equivocaban. Las funciones apetitivas y sensitivas, vegetativas, esas funciones pertenecen a la mecánica del cuerpo. Pues bien, Descartes realiza estudios sobre qué ocurre en el cuerpo para que el cuerpo enferme. Y la enfermedad se entiende en términos de una disfunción del correcto funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. Por X razones, la función para la que nuestros órganos están programadas no se está realizando correctamente. Y Descartes atribuye esas alteraciones en el cuerpo que provocan disfunciones orgánicas, lo atribuye a diversas causas. Por supuesto están las causas de las lesiones o determinadas enfermedades que aparecen sin razón aparente. Esas enfermedades que aparecen sin razón aparente, Descartes intenta explicarlas en términos de y atención porque aquí aparece un concepto que será importante a la hora de explicar la aparición de la pasión del alma. Descartes nos dice que en la sangre y en los nervios de nuestro cuerpo existen unas partículas muy sutiles, extremadamente sutiles, pero materiales, llamadas espíritus animales, que bien por exceso o bien por defecto generan desequilibrios en determinados órganos. Estos espíritus animales no son la única causa de enfermedades, también las partículas en la sangre o las alteraciones en los humores
esto es propio de la medicina galénica, esto genera enfermedades. ¿Pero por qué subrayo los espíritus animales? Los espíritus animales juegan una función esencial en toda la psicosomática, toda la explicación psicológica del cerebro. ¿Por qué? Porque los espíritus animales, según Descartes, son aquellos que generan en el cerebro, en una parte del cerebro, nuestras representaciones cerebrales. Representaciones cerebrales. Es decir, cuando nosotros cerramos los ojos y vemos una imagen, esa imagen de la imaginación es un dibujo, es un patrón dibujado por esos espíritus animales. Pero a eso ya llegaremos. Lo que quiero decir es, Descartes estudia determinadas enfermedades y tenemos registro. Tenemos registro de que Descartes estudia enfermedades del cuerpo como la peste, como la tisis o incluso como el asma. Y también dedica una serie de investigaciones muy importantes a otras enfermedades peculiares que son la locura, la melancolía, la apoplejía, la letargia y la frenitis. ¿Cuál es la peculiaridad de estas últimas 5 que les acabo de citar? La peculiaridad de estas es que son alteraciones del cuerpo, son enfermedades corporales, pero que acaban teniendo efectos en el cerebro y, por añadidura, en la mente, en el espíritu, en el alma, puesto que el alma, la mente, el espíritu está directamente unida al cuerpo y ejerciendo sus funciones principales en el cerebro. Esto es interesante porque los conceptos de enfermedad o el concepto de las distintas enfermedades que vemos en Descartes son enfermedades que, por una parte, son enfermedades que son del propio cuerpo y se quedan exclusivamente en el cuerpo, no afectan nuestras capacidades de ánimo, nuestras capacidades intelectuales. Y luego tenemos otras enfermedades que son del cuerpo, son disfunciones corporales, que además tienen como consecuencia alteraciones en nuestras funciones cognitivas. Por lo tanto, Descartes es consciente de que hay lo que hoy llamaríamos, en cierto modo, problemas psicológicos y hasta psiquiátricos. Teniendo esto en cuenta, tiene más sentido el texto que les he compartido en el apartado 5. Las enfermedades de la mente son producto de alteraciones en la dimensión corporal del hombre, pues en tanto que el espíritu mismo depende del temperamento y de la disposición de los órganos del cuerpo, sucede que cuando el cerebro está perturbado, el espíritu no puede aplicarse con facilidad a concebir otras cosas. Hay enfermedades del cuerpo que afectan a la mente. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo en un autor que nos dice que lo más importante en una vida buena, en una vida que merezca la pena ser vivida, es vivir de acuerdo a la razón, de acuerdo a los preceptos racionales que uno mismo examina y lleva a cabo. La propia princesa Elizabeth de Bohemia, que será la protagonista del siguiente apartado, se lo hace ver. Pero, señor Descartes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted propone este precepto y nos encontramos con enfermedades que alteran nuestra capacidad de razonar? Eso es un problema. Y ya ahí entramos propiamente en lo que podríamos considerar el terreno de la filosofía terapéutica en un sentido más concreto de Descartes. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Para los que no conozcan a la princesa Elizabeth de Bohemia, la princesa Elizabeth es la hija del príncipe Federico II de Bohemia. Fue el último rey de Bohemia. Fue depuesto como consecuencia de las guerras de religión y como consecuencia de la derrota de los ejércitos protestantes del norte de Europa por los ejércitos católicos. La princesa Elizabeth de Bohemia es, pues, una mujer noble, hija de reyes, en una familia caída en desgracia y cuyas vicisitudes políticas, de relaciones políticas y relaciones personales y familiares, pues le va a dar más que unos cuantos dolores de cabeza. De hecho, la princesa Elizabeth es una persona con enfermedades recurrentes, con alteraciones corporales recurrentes. Y se da la circunstancia de que entre esta princesa y Descartes
se iniciará en 1643 una correspondencia bastante intensiva, diría yo, durante 6 años, de 1643 a 1649, al menos que conservemos cartas de aquel entonces. Parece ser que ese fue el margen de tiempo en el que Elizabeth y Descartes se cartearon. Y hay en la correspondencia una serie de declaraciones explícitas por parte de la princesa de que Descartes es su médico, que Descartes está ejerciendo de médico con ella, de médico de sus débiles especulaciones, de su mente, pero también de médico de su cuerpo, porque encontramos en la correspondencia infinidad de consejos terapéuticos, de medicinas y de tratamientos que Descartes le hace a la princesa. Y la princesa, y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces la falta de contexto nos impide ver la importancia de ciertos intercambios. La princesa Elizabeth de Bohemia, como una persona de su posición, no iba contando alegremente su estado de salud y mucho menos sus debilidades psicológicas, sus miedos, sus angustias, a cualquiera. Y desde luego a los médicos de la corte lo menos posible. Es una cosa que reconocen las cartas. Con Descartes, la princesa Elizabeth se muestra tremendamente abierta. Es más, tan abierta que en toda la correspondencia que mantienen hay una preocupación por parte de los dos de que las cartas puedan filtrarse, de que las cartas caigan en malas manos. De hecho, incluso la propia princesa llega a hablar de desarrollar un código para hablar en código, en clave, para que eso no se sepa. Es una correspondencia no privada, privadísima. Y en esa correspondencia privadísima, la princesa Elizabeth pide consejo a Descartes sobre cuestiones de salud. Ahora bien, la grandeza de esa correspondencia no diría que está principalmente o solamente en los consejos de Descartes o en los desarrollos intelectuales que hace Descartes. No conozco interlocutor que Descartes haya tenido en vida que le haya hecho las preguntas tan agudas y, como me gusta decir, puñeteras, problemáticas, de preguntar justo ahí donde el argumento está siendo débil. No he visto ningún interlocutor de Descartes que lo haga tan bien como la propia princesa. Esto que estoy diciendo podría ser bien una interpretación subjetiva o bien podría ser fruto de mi ignorancia. Pero en mi favor diré que Descartes dedica una obra a la princesa Elizabeth de Bohemia, que es precisamente Los principios de la filosofía, y la menciona también en una de las cartas prefacio al Tratado de las Pasiones del Alma, que será el texto que revisaremos después, y ahí el propio Descartes dice que la princesa Elizabeth es la persona que más y mejor ha sabido leer sus aportaciones y esto ya en la correspondencia privada, su mejor crítica o una de sus mejores críticas, desde luego. Precisamente creo, porque Descartes encuentra una interlocutora a su altura, como mínimo en términos de interlocutora y de reflexividad, aunque hemos de decir que la princesa Elizabeth era profundamente culta, Descartes tuvo que dar lo mejor de sí para resolver las dudas de la princesa. La princesa hace una serie de dudas que son duras para el propio Descartes. Tiene que romperse la cabeza para responder. Y entre esas preguntas, yo he compartido con ustedes dos. Una es preguntándole cómo es posible que el alma del hombre, siendo tan distinta al cuerpo, sea capaz, por medio de la voluntad, que es una facultad intelectual, mover los espíritus del cuerpo. Son los espíritus animales que les mencionaba, porque los espíritus animales también tienen la función que hoy atribuimos a los impulsos eléctricos de los nervios. El cerebro manda una señal, esa señal son los espíritus animales y genera el movimiento. El cuerpo se mueve movido por esas órdenes dadas por el cerebro a través de los espíritus animales. Pues la pregunta de la princesa es, ¿cómo es posible que un alma que no es extensa, que no es corporal, que es inmaterial, pueda, mediante la voluntad, hacer que el cuerpo se mueva?
¿cómo es posible que haya movimientos involuntarios si la voluntad es propia de una sustancia incorpórea? Es el gran problema de cuál es la interacción mente-cuerpo. La princesa Elizabeth no es la primera en formular este problema, pero es sin duda la que más profundiza y pone en aprietos a Descartes en este sentido. De hecho, Descartes acaba reconociendo que la pregunta que me propone vuestra Alteza es, a mi parecer, la que más debe hacérseme en vista de los escritos que he publicado. Efectivamente, porque, como él mismo dice, habiendo dicho en ellos, en los escritos publicados hasta entonces son el discurso del método, con los 3 ensayos que lo complementan, y las meditaciones metafísicas. Y en esas obras, por cierto, las 2 obras que cita Damasio para hablar del error de Descartes, Damasio nos cita a las meditaciones y nos cita el discurso, Descartes dice, efectivamente, si nos atenemos a las obras que yo he publicado, esa es la pregunta que más se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque yo en estas obras solamente me he dedicado a mostrar que la entidad que llamamos alma y la entidad que llamamos cuerpo son distintas. Son realmente distintas, ontológicamente distintas. Y no he hablado lo suficiente sobre la segunda cualidad del alma. La primera es la que piensa, la segunda es que está unida al cuerpo y puede actuar sobre el cuerpo, los movimientos voluntarios, por ejemplo, o bien puede padecer las afecciones del cuerpo. Es decir, si el cuerpo se enferma, hay enfermedades del cuerpo que afectan a la mente. Aquí Descartes está diciendo, es cierto, esto no lo he tratado suficientemente. Y será en el curso de esta correspondencia y del Tratado de las Pasiones donde Descartes elaborará estas cuestiones. Les he también les he presentado otra pregunta que le hace la princesa Elizabeth. Estamos en el apartado 6, que, si no recuerdo mal, estamos en el 6b, en el que la princesa le pregunta, le dice, claro, Descartes, a ver, por situar esta pregunta que le hace, Descartes ha estado durante muchas cartas dándole consejos a la princesa respecto a la salud del cuerpo y a la salud del alma. De hecho, la psicoterapia de Descartes, lo más parecido a una psicoterapia, lo encontramos a lo largo de esa correspondencia. Entre esa psicoterapia o terapia psicosomática encontramos varios consejos de Descartes. Un consejo es tener pensamientos positivos respecto a la salud del cuerpo. Si pensamos positivamente respecto a la salud del cuerpo, es más probable que nuestro cuerpo se recupere adecuadamente. Y es gracioso y es divertido porque en una época como esta del pensamiento positivo y la idea de que el pensamiento puede cambiar la realidad, bla, 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 pues aquí tenemos a un Descartes que asocia un efecto terapéutico al tipo de pensamiento y a la capacidad de mantener ese pensamiento continuadamente para que tenga un efecto en el cuerpo. Esto es uno de los remedios que propone. Hay otros, las distracciones. Cuando tenemos algo nos altera mucho y nos afecta intelectualmente, racionalmente, hemos de apartarnos, hemos de distraernos, distraigámonos en cosas agradables y después volvamos a la cuestión. Otro remedio que le propone es el sueño. Dormir, descansar. Y una vez que hemos dormido y descansado y la pasión ha bajado, volvemos a la cuestión. Estos remedios, esta psicoterapia, entre comillas, son remedios puntuales para situaciones puntuales. Pero la princesa, que sabe muy bien sacarle punta a las cuestiones, acaba diciéndole que claro, que esto pues, puede servir para momentos puntuales, pero que cuando los problemas son muy graves o uno tiene un cuerpo que le predispone, y esto, atención, es importante, porque antes de irme a dormir o a distraerme. Por lo tanto, aquí Descartes tiene que apretar las tuercas e intentar ofrecer una psicosomática que sea más permanente. Y el intento de Descartes es, hay que crear hábitos. Es necesario crear hábitos.
y propone también distintos tipos de actividades para crear hábitos. El primero de ellos es el aprender a soportar los males y a ver las ventajas de esos males. Esto es medicina estoica. Esto, una cosa que podríamos mencionar en otro momento, es el auge de la filosofía estoica en la época de Descartes y precisamente la proliferación de tratados morales respecto a los efectos de las pasiones era un tema en boga en la época. Descartes aquí se inspira directamente, y quizá no inspiración, toma directamente de los estoicos el aprender a entrenarse en soportar las desgracias o las intensidades y aprender a sobreponerse a ellas. Pero evidentemente esto es harto complicado. Descartes propone otro remedio que también podría contar como hábito, y de hecho este es un hábito que en cierto modo nosotros estamos aplicando aquí y ahora, que es el hábito de leer y examinar lo que escribieron los antiguos, para intentar incidir en lo que nos dicen sus escritos, como medio, como uno de los medios que la filosofía nos enseña para conseguir la dicha, la buena vida, el gozo, etc. Descartes le propone a la princesa leer un texto sobre la vida feliz, la vida buena, que es el tratado de Séneca, de Vita Beata, y será a partir de esa lectura que ocupará varias de las cartas, 4 o 5 cartas o 4 o 5 intercambios entre ellos, será una reflexión a partir de lo que dice Séneca en su obra, y será a partir de eso que Descartes empezará a desarrollar, sin ninguna duda, sus intuiciones en filosofía moral más potentes. Su idea de la virtud, su idea del bien supremo, su idea de la buena vida, su idea del gozo intelectual, de los goces del cuerpo, de la distinción entre esos dos goces. La correspondencia con Elizabeth es el mejor lugar donde encontraríamos la moral cartesiana, sin ninguna duda. Es más, para que vean la importancia que Descartes daba a esas cartas sobre la moral, Descartes le pedirá permiso a la princesa Elizabeth para enviar esas cartas sobre la moral y sobre el bien supremo a la reina Cristina de Suecia, que será la persona que lo acogerá en Estocolmo el último año de su vida. Descartes utiliza esas cartas como una manera de acreditar logros de cara a la reina, lo cual creo yo que es una buena muestra de que Descartes daba crédito a las intuiciones morales que desarrolla ahí. Pero bueno, decíamos que eso forma parte de una psicoterapia, de un ejercicio de ofrecer a la princesa medios para aliviar sus malestares emocionales, psicológicos y físicos. Y aquí, en este punto de los remedios que va ofreciendo Descartes, aparece la cuestión de las pasiones. Porque claro, y aquí podemos ver el primer texto de 6b del guión, en el que la princesa le dice, todo esto está muy bien, por supuesto que está muy bien todo esto, y además le doy crédito a lo que dice usted, Descartes, pero claro, el problema es que hay enfermedades que nos privan por completo de la capacidad de razonar. Y además hay otras que nos debilitan las fuerzas y nos predisponen a sentir de manera muy intensa los efectos de las pasiones. Por lo tanto, tenemos alteraciones patológicas del cuerpo que alteran radicalmente o de una manera muy profunda nuestra capacidad de razonar, y también hay una serie de afecciones que son puntuales, pero pueden ser muy, muy, muy intensas, como es el caso de las pasiones. Claro, esta observación pues le hace que Descartes acabe reconociendo, como dice el siguiente texto, que efectivamente que lo que usted me dice me permite percatarme de que lo que yo aplicaba de forma general a todos los hombres, es decir, vivir de acuerdo a la razón y obrar según lo que la razón le muestre que es lo mejor, hombre, claro, esto yo tendría que haber dicho que lo aplicaba a las personas que tenían pleno uso de razón, pleno uso de sus facultades racionales. Y que perder la razón es peor que perder la vida. Descartes mismo lo dice, vale más perder la vida que perder el uso de la razón. Claro, contra esas enfermedades, el que hablábamos antes, la melancolía, la frenitis, la locura, aquí necesitamos ciencia médica.
necesitamos ciencia médica aplicada al cuerpo. Y ahí la filosofía no tiene mucho que decir ni mucho que hacer. El uso de la filosofía presupone un uso funcional de nuestras facultades racionales. Pero, ¿qué pasa con aquellas alteraciones que no tienen un origen patológico, pero que alteran de manera profunda nuestra capacidad de razón? Y entre esas experiencias, las más importantes son las pasiones. Y precisamente, dado que la princesa Elizabeth se da cuenta de eso, le pide a Descartes que le dé una definición de las pasiones. Y es interesante porque, como he dicho antes, el estoicismo estaba en boga en aquella época, y el estoicismo, la filosofía estoica, tenía una concepción negativa de las pasiones. De lo que se trataba era de sobreponerse a las pasiones y bajarlas al nivel más bajo que sea posible. Descartes se opone a esa visión. De hecho, él mismo dice en una carta que él no es como esos filósofos crueles que piensan que el sabio debería ser insensible. No está de acuerdo con eso. Y la propia princesa también estaría de acuerdo con eso en el momento en que le dice que la experiencia le demuestra que algunas pasiones nos mueven a realizar acciones sensatas, que no todas las pasiones tienen un efecto negativo en nosotros. Hay pasiones que nos mueven a lo mejor. Entonces, claro, la princesa le pide una definición de las pasiones para poder entender mejor las pasiones y poder discriminar entre aquellas pasiones que tienen un valor positivo, a aquellas que tienen un valor negativo, en referencia a nuestro uso de nuestra facultad racional. Si bajamos un poco en el guión ahora, hemos dicho, estamos en el 6b, vemos la definición que Descartes ofrece de las pasiones en general, que le ofrece a la princesa en la correspondencia. Lo importante de esta definición es que las pasiones del alma son provocadas por mecanismos corporales. Hay que tener en cuenta, ¿se llaman pasiones del alma? Sí, pero son de origen corporal. Y además aquí, en esta definición de las cartas, nos habla del temperamento o el humor. Los humores, teoría de los 4 humores. Aquí, en Descartes, en 1645, está hablando de que las pasiones se ven afectadas por el temperamento, y el temperamento viene condicionado por uno de los 4 humores que sean predominantes en los individuos. Ya os adelanto que la teoría humoral va a desaparecer de la definición de las pasiones que veremos después. Pero lo que no cambia es la idea de que el fenómeno pasional es algo que viene producido por el cuerpo. Son pensamientos, y además, fijaos, las pasiones lo defines como pensamientos que proceden de algún movimiento específico de los espíritus animales, cuyos efectos se sienten como en la propia alma. Nos dirá Descartes que las pasiones del alma son del alma porque no se sienten en los sentidos, no se sienten en el estómago, no se sienten en las piernas, se sienten como en el alma, no tienen un lugar, no tienen una sede precisa. Hemos de recordar que la filosofía clásica y la medicina clásica, que aceptaba la idea de la tripartición del alma, sí localizaba las pasiones, las localizaba en puntos del cuerpo. Pero hemos de recordar lo que hemos dicho también antes, que Descartes la facultad vegetativa y la facultad sensitiva la extrae del alma. Eso no corresponde al alma, corresponde al cuerpo. Por lo tanto, las sensaciones de la sede de las pasiones, por decirlo de alguna manera, la sede en los lugares de concentración de las pasiones, ya no tienen que ver con el alma, tienen que ver con distintas afecciones que se dan en el cuerpo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero son del alma porque son pensamientos que se sienten como el alma mismo. Les puedo decir que la idea de que las pasiones sean pensamientos, solamente esto daría para un debate larguísimo y para un seminario larguísimo. Porque los propios intérpretes de Descartes se parten la cabeza diciendo, pero vamos a ver, si las pasiones son algo producido por el cuerpo y que además son representaciones generadas en el cerebro, ¿cómo las podemos llamar pensamiento? Si el pensamiento es algo que ocurre en el alma. Pues aquí está la dificultad
las dificultades conceptuales de entender a Descartes. De hecho, podría decirse que dediqué mi tesis doctoral a intentar resolver ese problema. ¿Cómo se distingue claramente entre la noción de pensamiento y la noción de representación cerebral? Créanme, es difícil, porque Descartes no lo pone fácil, hay que leerlo muy lentamente, muy atentamente. Pues bien, una vez que Descartes ha dado esa definición, o hemos visto esa definición en la correspondencia, podemos asomarnos al Tratado de las Pasiones. Voy a intentar no alargarme más de 10 minutos. En el Tratado de las Pasiones, ya Descartes... no, vamos un poquito antes. Descartes elabora el Tratado de las Pasiones como un ejercicio de respuesta sistemática a las dudas de la princesa. De hecho, el propio Descartes reconoce que ese tratado no lo escribió para ser publicado, lo escribió para que fuese leído por una princesa. Lo dice la segunda carta que sirve de prefacio al Tratado de las Pasiones. Y tiene todo el sentido del mundo porque en la correspondencia vemos cómo Elizabeth le dice: todavía no he tenido tiempo de leer vuestro Tratado de las Pasiones que tan amablemente me habéis pedido que revise. Descartes escribe un Tratado de las Pasiones para responder a las dudas de la princesa. Y es más, me atrevería a decir, no solamente las dudas de la princesa, porque aquí Descartes se encuentra con un tema de investigación complicado. Complicado, porque ¿qué son las pasiones y cómo clasificarlas? Es tremendamente complicado, porque ciertamente una pasión implica una representación mental, pero uno puede representarse un lobo y sentir miedo, y otro puede representarse un lobo y no sentir miedo. Por lo tanto, la representación mental no basta para explicar la experiencia corporal. Y cuando nos vamos a la experiencia corporal es muy difícil de categorizar. Es una experiencia, podríamos llamar así, fenomenológica. Es lo que decía William James cuando decía, si yo separo de las pasiones ese pensamiento que tengo, esa reacción fisiológica que tengo, no me queda nada, no sé qué me queda una sensación brutal. Pues Descartes se asume la tarea de intentar ofrecer una explicación de ese tipo de experiencias fenomenológicas brutas, muy difíciles de categorizar. De hecho, Descartes reconoció problemas a la hora de cómo categorizar las pasiones. Esto lo veremos ahora. Fijaos en el apartado 7, el primer texto, que habla de la definición de las pasiones del alma. Nos dice que las pasiones del alma son percepciones, sentimientos o emociones del alma, que se refieren particularmente a ellas. Es decir, nosotros decimos, siento amor, y ese amor lo siento en el alma. Y sin embargo, la causa directa de esa sensación que atribuye al alma es lo que dice más abajo. Son causadas, mantenidas y fortalecidas por algún movimiento de los espíritus animales. Los espíritus animales, una vez que tenemos determinadas experiencias, van en tromba, se dirigen al cerebro y en el cerebro mueven una glándula que está justo en el centro, el conarion o la glándula pineal, que es donde Descartes situaba la sede del alma. La principal sede del alma está en esta glándula central. Pues bien, los espíritus animales, cuando tenemos una percepción, sea sensorial o sea emocional, los espíritus animales van en tromba a la glándula pineal y la mueven de determinadas maneras, lo cual genera la aparición de un pensamiento. O viceversa, la aparición de un pensamiento mueve la glándula de una determinada manera, eso genera un movimiento en los espíritus y eso acaba produciendo la sensación fisiológica de la pasión. Todo esto es técnico. O sea, soy consciente de que todo esto es muy técnico, pero quiero al menos poder dar cuenta de que la fisiología mecánica de Descartes, el intento de explicar qué es lo que ocurre en nuestro organismo, es un intento serio, por mucho que la fisiología cartesiana esté superada, no, superadísima. La fisiología cartesiana, al menos por lo que se refiere al funcionamiento de nuestros órganos, es algo que se ha quedado anticuadísimo. Ya no nos sirve muy poco. Sin embargo, Descartes tiene el mérito de ser el primer autor que intenta explicar el fenómeno pasional explicándolo en términos corporales. En cierto sentido, Descartes inaugura
el movimiento de la psicología o inicia un camino que después transitará la psicología e incluso la neuropsicología en los siglos posteriores. Pues bien, lo importante es que las pasiones son pensamientos que aparecen en el alma, que se refieren al alma, los referimos como lo siento en el alma, pero son causadas por el cuerpo. Claro, Descartes después hará una clasificación de las pasiones y nos va a intentar decir que las pasiones son útiles. Las pasiones tienen su función. No hay pasiones que sean buenas y pasiones que sean malas. Las pasiones son todas útiles, tienen una función. De hecho, según Descartes, la utilidad y la función de las pasiones es que predisponen al alma para que quiera las cosas que nos son útiles según dicta la naturaleza. Es decir, predispone nuestra corporalidad para ir hacia aquellas cosas que nos generan placer, que es el primer indicativo de un posible bien. Un primer indicativo de un posible bien. Ya sabemos que los placeres son complicados, lo sabemos desde Platón. Y también nos predispone a que el cuerpo se aparte, huya de aquello que le genera dolor o malestar. Y además nos dice que las pasiones no solamente tienen esa función de predisponer al cuerpo, sino que juegan una función de supervivencia, precisamente porque nos predisponen a lo que apreciamos como valioso o como pernicioso, tiene una función de conservar el compuesto de mente y cuerpo. Y además tiene como utilidad fortalecer y hacer durar en el alma pensamientos, atención, las pasiones tienen como función generar en el alma y fortalecer en el alma pensamientos y mantenerlos, porque si no tuviésemos la pasión, ese pensamiento ya no lo tendríamos. Aquí hablamos de representaciones mentales. La pasión de miedo puede alimentar una representación mental. Por ejemplo, el riesgo que vemos en esa situación. Tener esa representación mental es útil en términos de supervivencia, en términos de conservación. Y, insisto, no hay discriminación entre pasiones buenas y pasiones malas. Todas son útiles, todas. Todas tienen su función. Ahora bien, el problema de las pasiones no está en el hecho de ser pasiones y de que tengan ese efecto. El problema está en el exceso. El exceso del efecto de las pasiones. El exceso puede ser una emotividad extrema que nos nubla, o bien puede ser generar en nosotros representaciones que son problemáticas, que no son correctas, que estamos acostumbrados a tenerlas pero no están revisadas. Digámoslo así, las pasiones nos hacen en cierto modo esclavos de la mecánica del cuerpo, por una parte, y de las relaciones que se establecen entre determinados pensamientos y determinadas reacciones emocionales. Cuando aparece una reacción emocional, aparece automáticamente un pensamiento. Y como está ligado a una emoción, nuestra tendencia no es a cuestionar el pensamiento que ha aparecido. Nuestra tendencia es a confiar en el pensamiento que ha aparecido. Claro, si el pensamiento es correcto, pues entonces la función es correcta. Pero ¿qué pasa cuando estamos interpretando erróneamente la situación? La estamos interpretando en base a experiencias pasadas. Pues que la pasión no está ejerciendo un efecto cognitivo adecuado. Nos está haciendo pasar gato por liebre. La pasión, intentando ayudar a conservar el compuesto de unión mente-cuerpo, nos está privando de saber qué es lo que está ocurriendo exactamente. Este es el problema que Descartes intenta ofrecer una solución. ¿Qué solución le podemos dar a los excesos de las pasiones? Voy a ir terminando. Me voy a dejar la parte de las pasiones intelectuales, desgraciadamente, aunque pueden aparecer en el coloquio. Simplemente decir que Descartes, lejos de ofrecer un remedio racionalista, es decir, no, hay que entrenar la razón para sobreponerse. No. Hay que entrenar la razón, por supuesto, pero podemos cultivar en nosotros emociones, es decir, mantener en el tiempo emociones que ejerzan un contrapeso a los desequilibrios puntuales que podamos tener. Y una de esas pasiones, de hecho la más importante, hay varias, pero la más importante es la pasión de la generosidad, que es el siguiente texto que ustedes tienen ahí. Aquí generosidad
no es generosidad en términos como lo entendemos nosotros, de ser dadivoso, de entregar fácilmente cosas, sino de nobleza. Viene de la palabra genus, de la palabra que implicaba tener nobleza. Entonces, aquí lo que tenemos es una pasión propia de lo que Descartes llama las almas nobles. Las almas nobles se quieren a sí mismas, se valoran a sí mismas en su nobleza, pero entienden que su nobleza procede de amar aquello, amar lo único que depende plenamente de ellos, que es su libre albedrío. La pasión de la generosidad procede de conocer que uno posee libre albedrío, que es lo único que depende de sí mismo, lo demás no depende del individuo, y además se resuelve de manera firme y constante a utilizar bien ese libre albedrío. Descartes piensa que generando esto, teniendo en cuenta esto, puede generarse una pasión que sirva de contrapeso a los excesos de las demás pasiones. Y bueno, ya simplemente como conclusión, una pregunta interesante, dos preguntas interesantes sería la salud del alma. ¿Qué sería entonces la salud del alma? Y dos, ¿el error de Descartes, según Damasio, es un error? ¿Podemos atribuirle el cargo que le ha atribuido Damasio? A la segunda pregunta no les responderé, al menos aquí, lo podemos dejar para la charla. Sí que les diré que la salud del alma, la pregunta por la salud del alma, Descartes habla de la salud del alma, se refiere a la salud del alma explícitamente y nos la dice en términos de la salud del alma es la sabiduría, el conocimiento, pero no es solamente conocer, es conocer para vivir. De hecho, como he dicho, la sabiduría es aquel conocimiento que nos permite tener una buena vida. La salud del alma sería adquirir sabiduría, adquirir conocimiento y utilizar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, por ejemplo, el conocimiento de la mecánica de nuestro cuerpo, para poder favorecer una vida que merezca la pena. Y una vida que merece la pena es una vida que cuida y cultiva el pleno uso de las facultades racionales. Lo dejo por aquí, lo dejo aquí y continuamos en la charla. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Natanael. He advertido ya que la charla sería técnica, difícil en alguna de las ideas que había que transmitir, pero creo que la claridad cartesiana no ha estado muy lejos de lo que Natanael Pacheco ha explicado. Como siempre hay un debate que se abre ahora, al que estáis invitados todos. No sé, Ismael, porque yo no veo todas las caras, si hay alguien que ha levantado. Por ahora no hay ninguna mano levantada ni veo a nadie pedir la palabra. Alexei nos dice para todos que si no hay preguntas, que el propio Natanael acabe su exposición de las pasiones intelectuales, lo cual es una opción. Pero sí. Antonio Muñoz Ballesta ha levantado la mano y forma parte de nuestro seminario, Alexei, que haya discusiones. Antonio. ¿No se escucha? Ha sido un error motivado por mi pasión de hablar. Bien, la primera pregunta es muy sencilla, es que ni siquiera le he tomado nota, es hasta qué punto Descartes estaría con certeza absoluta sobre sus pasiones, sobre la pasión y lo que ejercía. Si su certeza era cogito ergo sum, esta cuestión de las pasiones pudo echar abajo esa certeza absoluta o no. Es una cuestión que a lo mejor tú lo has planteado. Y tenía otra que sí he tomado notas más fáciles. Primera es si es necesario aprender ciencia, como lo hizo Descartes con Galileo y otras, incluso con Galeno y tal, para hacer filosofía. Y si es necesario estudiar filosofía, ser filósofo para hacer ciencia. Entonces,
Ahí tendríamos que un complejo propio entre el científico y el filósofo. La segunda es si no podemos dudar siguiendo a Descartes, si no podemos dudar de la ciencia misma o de la metafísica. La tercera es si existe el alma, porque el alma como sustancia separada, y ya nos llevamos a Spinoza, ¿no? y toda la neurociencia actual. La cuarta es, por supuesto, ni Elizabeth, ni la princesa Elizabeth, ni Descartes conocían a Ramón y Cajal, ni sus investigaciones. Pero hoy en día también vive Rafael Yuste. No sé si conoce a Rafael Yuste, e incluso tiene su derivada constitucional en Chile, la constitución que al final nos aprobó en Chile. Reconocía unos derechos del pensamiento, es decir, ya se conoce por la neurociencia, Rafael Yuste entre ellos, que el cerebro tiene unos pensamientos y que se pueden vulnerar. Aunque tú no digas nada, aunque no hables, no te expreses, una de las cuestiones del lenguaje que no se ha tratado, claro, pues es imposible, el lenguaje es necesario para... Decía Descartes que tenías que hablar para saber si era una persona y no un robot o una cosa. Bueno, incluso ahora se puede conocer el pensamiento y robártelo, quitártelo, la idea que tenga. Entonces, la Constitución chilena, que no se ha aprobado por otras razones, tenía ese derecho, reconocía el derecho a los pensamientos del cerebro, a las pasiones también, ¿no? Ese sería, no sé si tengo más preguntas porque pero no, eso no alargaría mucho, ¿no? Antonio, muy bien y muchas gracias. Que Natanael responda a todas estas cuestiones. Libremente, ¿no? Si puede, o lo que quiera, la que considere más importante. Hombre, a ver. Yo ruego, libertad total, libertad total. Libre albedrío, libre albedrío. Antonio, es que todas las preguntas que me has hecho, y yo me conozco, me voy a enrollar. Y claro, entonces yo te pediría, Antonio, de todas las preguntas que me has hecho, que todas son para darle duro, te pediría, elige una, la que más te apetezca saber, y esa la desarrollo un poquito. Bueno, la de Rafael Yuste, que es la más actual. La del derecho a tener pensamientos y pasiones. ¿Y cómo se reconoce en la Constitución? Porque una de las cosas que también es de las pasiones, como las pasiones de corromperse, las pasiones de servidumbre afectan a la política también. Y así enlazaríamos con esa filosofía primera política. Bueno, yo tengo que reconocer que yo el texto de la Constitución chilena referido a ese derecho a las pasiones y al pensamiento no lo he leído, por lo tanto, partiendo de esa base no puedo hacer una interpretación correcta del texto. Claro, a mí de entrada me saldría decir que uno puede poner derechos respecto, por ejemplo, a la libertad de expresión del pensamiento. Tendría sentido porque sabemos que puede haber y la ha habido y la sigue habiendo sistemáticamente censura respecto a lo que se dice y a lo que se piensa. Pero claro, derechos al pensamiento y a las pasiones como un efecto propio y personal, claro, me resulta extraño que se legisle sobre eso porque es que da igual si tengo el derecho o no lo tengo. Voy a seguir teniendo pensamientos y voy a seguir teniendo pasiones. No puedo poner un on y un off. Pero entiendo que el texto chileno no debe ir en esa línea. Entiendo a lo mejor que se hará referencia al uso político de, diremos, la manipulación de las pasiones. Por ejemplo, el neuromarketing, el bombardeo de estímulos que... No. Es literal, tal como te he dicho. O sea, ya se puede conocer, por ejemplo, si tú estás pensando ahora en una cuchara,
se puede saber que tú estás pensando en una cuchara. O sea, y si estás pensando en una idea genial, también te lo pueden averiguar. Entiendo, Y vale. tú también, de la forma inversa, esto parece un poco Matrix, pero de forma inversa también, se te puede poner en tu cerebro un pensamiento, aunque tú no quieras, y te afecte incluso a tu libre albedrío. Entiendo, ahora entiendo. Es decir, claro, ahora sí. Se trata de asegurar el derecho de que no se te extraen pensamientos y que no tampoco, se te y que tampoco vaya contra tu dignidad humana y se te quite tu libertad. Hombre, pues podríamos decir que si esa capacidad existe, si esa capacidad tecnológicamente existe, pues tiene sentido que queramos defender un derecho a la intimidad. Lo que pasa es que da un poco de miedo un mundo en el que una tecnología que te permita leer el pensamiento o introducirte pensamientos sea de uso masivo. Probablemente estemos llegando a eso, pero si es el caso, podría decir desde luego que ese derecho merece la pena blindar eso. Creo que tenemos un derecho a esa intimidad, necesaria además, por otra parte. Pero más allá de esto, no te sé decir, Antonio, porque debería leer el texto y debería leer exactamente qué es lo que dice. Vamos, si os parece, a pasar, aunque apunto la idea de un derecho a la intimidad cognitiva, no sé si lo podríamos llamar así, para nuestros seminarios de filosofía política. No sé si el orden es Fernando, Héctor y Joaquín, como parece que sugiere la pantalla. Sí, efectivamente. Fernando, Héctor y Joaquín, os pido una brevedad propia de Tácito. Muy bien. Muchas gracias por tu charla, Natanael. Ha sido exhaustiva y muy clara, pese a lo complejo, lo técnico del asunto. Y mi pregunta tendría que ver con el último de los textos que habías dispuesto en el guión, ¿no? En el que asocia básicamente sus conocimientos en física a un desarrollo o a una mejor comprensión de las cuestiones morales y que fundamentalmente estas lo que le proporcionan es más que un saber cómo vivir, un perderle el miedo a la muerte, ¿no? Y casi liga la mejor forma de actuar o el fin de la moral con la pérdida del miedo a la muerte. Esto, por un lado, y por otro lado, si crees o sea, si lo he entendido bien, si planteas o Descartes plantea esto, y por otro lado, si esto está ligado con algo que creo ver en Descartes, y no sé si crees verlo tú, pero desde que empecé a leerlo en la facultad, lo que he visto casi característico o lo más característico de Descartes es que es ante todo un socarrón de primer orden. Quiero decir, no digo irónico, digo burlesco incluso. Quiero decir, que creo que las conclusiones a las que llega en el discurso del método y en la meditación y metafísicas son las mismas. Es decir, un escepticismo absolutamente enloquecido, ¿no? Lo digo en el siguiente sentido. ¿Crees que en última instancia, o sea, por plantear un símil o una afirmación que se usa mucho y que has usado tú, esto de que es el que separa, ¿no?, la mente del cuerpo o la res cogitans de la res extensa? Yo diría que separa incluso la res cogitans de la propia res cogitans, ¿no? En este sentido creo ver un escepticismo absolutamente salvaje en él. Por lo que has dicho, creo que tú no lo ves, pero ¿no sería consecuente con la directriz moral máxima que plantea en este texto? Bueno, a ver, empiezo por la última y luego voy a la anterior, que es precisamente, he mencionado ese texto y no lo he explicado, y es importante. A ver, yo no creo que Descartes sea un escéptico radical. O sea, de hecho yo incluso diría que tiene tendencia a hacer trampas para encontrar certezas. O sea, me atrevería a decir eso. De hecho dice al principio del discurso del método, de las meditaciones, no, mentira, en la segunda meditación, es cuando encuentra el principio del cogito y dice, aquí he encontrado el primer principio para la filosofía que estaba buscando. Hay una búsqueda de una filosofía, ya está buscando unos resultados. No me parece que sea escepticismo, pero podríamos hablar largo y tendido del escepticismo de Descartes,
porque el escepticismo de Descartes yo creo que va más allá de lo que se ha llamado el escepticismo metódico. Creo que hay ahí una suspensión del juicio en muchos aspectos, pero es muy raro decir que un filósofo como Descartes, que dedicó un montón de tiempo, de hecho yo diría que mucho más tiempo, a investigaciones que hoy llamaríamos científicas que a la propia metafísica o la filosofía abstracta, pudiese considerarse un filósofo escéptico. Lo dejamos eso para una discusión en otro momento, si te parece, porque me gustaría mucho ver ese punto que dices de escisión de la res cogitans de la propia res cogitans. Respecto al texto de perder el miedo a la muerte. Claro, lo cité porque quería mostrar que Descartes es pesadísimo con la cuestión de la medicina. De hecho, Descartes, a mí me da la impresión, leyendo su correspondencia sobre todo, que es donde más personal, es verdad que tiene distintos tratos con los distintos interlocutores, pero ves ahí al Descartes, también ves un poco al Descartes socarrón a veces, que mencionas. Descartes es pesadísimo con la medicina, pesadísimo. Y además, yo diría que tiene un optimismo por momentos ingenuo, creyendo que va a obtener unos principios médicos que van a poder curar muchas enfermedades e incluso prevenir la vejez. Creo que Descartes en los últimos años, y esto lo he podido percibir o me ha parecido percibirlo en la correspondencia de los últimos años, no solamente con la princesa Elizabeth, sino con los demás corresponsales, creo que Descartes se anima a hacer una reflexión moral, entra en reflexiones morales, algo que él no quería hacer, porque sabía que le iba a dar problemas si publicaba escritos sobre moral, o él al menos lo pensaba así, pero creo que Descartes realiza unas reflexiones morales que parten de la pregunta ¿cómo hemos de vivir? Parte de la base de cómo hemos de vivir cuando nuestra propia vida, situación, organismo nos pone trabas y dificultades. ¿Cómo he de vivir? ¿Cómo he de conservar mi razón? ¿Cómo he de practicar la virtud en medio de todo esto? Creo que Descartes, realizando eso, genera, ya no solamente con sus interlocutores, sino consigo mismo, una terapia moral. La terapia moral es una reflexión sobre la buena vida y un darse cuenta de que la muerte, el envejecimiento, está más allá de su control. No, es algo que no podemos controlar. Temer a la muerte es violar una de sus normas, que es preocuparse de aquello que podemos controlar y no aquello que no podemos controlar. Y esa pérdida de miedo a la muerte no es simplemente un renunciar a controlar eso, sino aceptarlo como parte de una vida que merezca la pena ser vivida. Mira que le he dedicado más tiempo a la medicina, mira que le he dedicado tiempo, pero después de haber encontrado fundamentos sólidos en la moral a partir de esta física, he llegado a la conclusión de que vale más perderle el miedo a la muerte y se vive mejor así. Yo diría que ese es un poco el sentido de la salud del alma en relación con perder el miedo a la muerte. Una buena vida que tiene como consecuencia aprender a perder el miedo a la muerte. Héctor, por favor. Bien, Recuerda bueno, ser breve, sí. Héctor. Sí, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Esto, primero, felicidades por la exposición, me gustó mucho, sobre todo porque es raro como ver esta relación de cartas. Las tenía aquí, de hecho, también hace poco la estaba revisando, las cartitas que tiene con Elisabetta, y algo que me llama la atención, y sería así como muy concreto, es, ¿en qué se parece esto? Porque parece que de repente, así como la lectura que haces, me recuerda al problema de Davidson sobre el monismo anómalo, ¿no? Precisamente la identificación entre lo que podemos llamar un suceso mental, que en este caso, bueno, que hay una diferencia entre el suceso mental y todas las connotaciones que tiene Davidson de la ciencia, de la neurociencia contemporánea, a las que tiene precisamente Descartes en relación a lo que son las representaciones mentales asociadas con la noción del alma, pero sobre todo del espíritu, porque hace esa como distinción, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, y efectivamente rompe con la tradición medieval. Sin embargo, parece que tiene arraigada toda esa tradición medieval que viene desde Avicena hasta Maimónides, ¿no? Que ambos siguen siendo médicos y que curiosamente ven como ejercicio primario entender el cuerpo para poder posteriormente curar el alma, ¿no? Que es parte del ejercicio de la filosofía, en este sistema como categórico que establece toda la escolástica y que llega hasta el Renacimiento con el concepto de los humores y de la melancolía, ¿no? Como en sentido un tanto concreto, para decirlo así de manera, ¿hasta qué punto la filosofía, o parece ser que el planteamiento que estás poniendo es una especie de medicina psicosomática,
para los problemas morales y personales, porque esto último que mencionaste me llama mucho la atención, ¿no? O sea, entender que pese a toda la carga corporal que se tiene, parecería ser que entonces la filosofía, como un ejercicio terapéutico, que es lo que estás exponiendo, parece operar como una especie de medicina, de píldora, que permite hacer que esta parte psíquica y somática pueda confrontar esos problemas que perturban tanto a la razón como al propio cuerpo, ¿no? Y esto es contrario al pensamiento positivo de que, piensa positivamente y todo va a salir bien, sino más bien hay una especie de ejercicio racional, intelectivo, que permite que se pueda dar este tipo de, por así decirlo, afronta ante esos problemas, ¿no? Sería así como mi pregunta, ¿hasta qué punto parecería ser que así esté viendo Descartes ese ejercicio filosófico y terapéutico? Claro, entiendo, Héctor, entonces que la pregunta es ¿en qué sentido concreto el ejercicio filosófico sería terapéutico? ¿No? ¿En qué sentido concreto sería un ejercicio dirigido al bienestar de la persona? Exactamente. Tanto psicosomático, o sea, psicosomático, y como herramienta todo este contenido moral, por así decirlo. Moral. Es que claro, sí. Cabría preguntarse si podemos hablar de medicina psicosomática en Descartes, una medicina psicosomática que fuese filosófica. Aquí ya estamos introduciendo categorías que no son propias del propio Descartes y hay que tener cuidado, pero claro, Descartes mismo, que al principio le va ofreciendo a la princesa remedios puntuales, y además es un tipo de remedio que una persona que ha pasado por distintas situaciones le podría estar ofreciendo a alguien más joven. Oye, pues a mí me han pasado cosas muy duras, muy intensas, y yo pues he aprendido que me va mejor decidir cuando he dormido, o cuando me he distraído en cosas, o cuando he sido optimista y he mantenido un pensamiento positivo, etcétera, ¿no? Pero, claro, la princesa le insiste a Descartes, oye, que no es tan sencillo y que tengo problemas de fondo. Y a problemas de fondo le hemos de dar soluciones de fondo. Entonces, claro, ¿qué sería lo terapéutico de la filosofía aquí, en este punto? Creo que la generación de sanos hábitos que son intelectuales, pero que no desprecian en ningún punto las afecciones corporales. De hecho, no parten de un juicio negativo o positivo respecto a las afecciones corporales y en este caso respecto a las pasiones. O sea, la enfermedad y las pasiones son algo natural y tienen su función. Ahora bien, la manera de moderar sus efectos, o de moderar las consecuencias psicológicas negativas de estas situaciones es precisamente cultivar el intelecto. Cultivar el intelecto puede cultivarse leyendo, sabiendo, aprendiendo, pero hay una cosa muy interesante que no me ha dado tiempo a mencionar. Descartes dice que el remedio más general contra los efectos de las pasiones es ejercitarse en la tarea de separar la representación mental que se da por defecto unida a una reacción emocional. Y el propio Descartes dice, pero esto es muy complicado. Esto es un ejercicio. Claro, es que el ejercicio de separar una representación de una emoción y las dos se dan automáticamente, yo pienso así y me siento así y no sé por qué, pero me siento así y pienso así, claro, el ejercicio es examinar la sensación y examinar la representación y aprender a examinar si la representación es justa para la situación que está ocurriendo ahí. Es ejercitarse en aprender a afinar la interpretación de los hechos, pero no juzgando como negativo lo que está ocurriendo en nuestro organismo, porque eso es lógico y normal. Y además nos dice Descartes, en la infancia, en nuestro desarrollo, se unen automáticamente representaciones con emociones. Creo que el núcleo de la terapia psicosomática de Descartes es precisamente ejercitar a la mente en hábitos que podríamos llamar intelectuales, y un hábito intelectual no es simplemente leer, que también, y aprender de los antiguos, que también, sino aprender a revisarse, a examinarse y a tomar las mejores decisiones sabiendo
qué es lo que nos está pasando. Entendiendo, por ejemplo, que las pasiones nos predisponen a ver las cosas de una manera más exagerada de lo que son realmente. Yo diría que ahí está el núcleo de la terapia psicosomática, si la podemos llamar así. Está Joaquín Castella y Amparo, que ha pedido también la palabra. No sé si hay alguien más, pero por la hora que es, ¿os parece que sean las dos palabras que quedan? Bien, salvo que alguien naturalmente desee intervenir al hilo de la conversación y no vamos a interrumpirlo. Joaquín, te pido naturalmente brevedad. Espero que... Sí, yo me planteaba respecto al error de Descartes, al texto de Damasio, lo siguiente. Pese a que nos ha aclarado muy bien la recepción sesgada que suponía esa separación abismal entre mente y cuerpo, no será, y así creo que lo refleja en su escrito Damasio, el mecanicismo, esa falta de perspectiva orgánica que hemos recibido también de su filosofía, la que en último término no da cuenta de esa interrelación tan estrecha y compleja entre la salud mental y los desequilibrios orgánicos, que tú bien nos has dicho, que reconoce en cuanto a la indisposición de salud, altera la percepción. Y a su vez, no supone esto algo en lo que también incide Damasio, de una pérdida, distanciamiento, de un trato humano por parte de los médicos y la medicina en general. Claro, o sea, entiendo que la pregunta es, Joaquín, si el blanco de la crítica más que el dualismo sea el mecanicismo, ¿no? Sí, va por ahí la cuestión y es la forma en que hemos recibido el grueso de la filosofía cartesiana. Bueno, yo lo que diría es que algunas de las críticas que hace Damasio, algunas son al mecanicismo, pero no sé si él sabe que se las está haciendo al mecanicismo. De hecho, él apunta claramente al dualismo y el dualismo entendido como una separación de facultades superiores con facultades inferiores. De hecho, el milestone, el núcleo duro de ese libro es su hipótesis del marcador somático, y su hipótesis del marcador somático es mecanicismo introduciendo la mente, a ver, con perdón, porque no es mecanicista Damasio, pero es aceptar la idea de que hay procesos que, entre comillas, son mecánicos, es decir, que son automáticos, que el cuerpo está predeterminado a generarlos así, y unirlos simplemente que cuando aparece el pensamiento volitivo, la deliberación, eso está presente ahí también. Entonces, yo creo que más que una crítica al mecanicismo, que la hay, pero Damasio no la dirige al mecanicismo, Damasio la dirige al dualismo, yo creo que realmente la crítica, si es al dualismo, no es al dualismo de Descartes, y si es al dualismo de Descartes, lo es en un sentido bruto, porque al dualismo cartesiano puede criticarse, es criticable, es problemático. De hecho, el concepto problemático es cómo es posible que a un movimiento corporal extenso se le una modificación mental inmaterial, inextensa. Esto rompió la cabeza de Spinoza, de Leibniz, de Malebranche, etc. Rompió la cabeza de esta gente porque eso no se podía... Rompió la cabeza de la princesa Elizabeth. La princesa Elizabeth le pide que se lo aclare. Descartes no se lo aclara porque se basa en un concepto de naturaleza, de carácter teológico, en el que dice: nuestro cuerpo está por naturaleza constituido de tal manera que a determinados movimientos corporales se le unen automáticamente pensamientos, pero no resuelve la cuestión. Ahora bien, he mencionado el error de Damasio, por decirlo de alguna manera, porque el error de Damasio es que creo que falla en el blanco. Si eso, la crítica sería a los supuestos cartesianos posteriores, que sí que llevan a cabo un mecanicismo mucho más radical, muchísimo más radical, que básicamente, oye, si ya hemos liberado, si le hemos quitado al alma la parte vegetativa y la parte sensitiva, pues quitémosle también la parte racional y hagamos del ser humano un autómata en sentido pleno. De hecho, yo diría el neuromarketing que antes he mencionado, toda esta millonada que se está gastando el mundo de la publicidad, los gobiernos, el marketing político, etcétera, en manipularnos, en aprovechar esas asociaciones automáticas, muestra precisamente que sí, efectivamente, que tenemos mecanismos, pero ¿cuál es la sana
cura o el sano tratamiento contra eso? Precisamente lo que mencionaba antes, la revisión, el reexamen. Claro, aquí Damasio no entra en esto. Damasio hace una caracterización neurobiológica de primera categoría, propia de la categoría del autor, pero a nivel cognitivo, a nivel de representación mental, el viejo Descartes le sigue dando unas cuantas vueltas, unas cuantas muchas. Entonces, nada, por concluir, creo que hay crítica al mecanicismo, pero creo que él señala exactamente el dualismo, pero si es el dualismo, creo que no es el dualismo de Descartes el que está criticando a Damasio. Amparo, por favor. Hola, bueno, no es exactamente una pregunta, pero bueno, yo se me lo pregunto a mí misma, que es el efecto terapéutico, volviendo otra vez a la correspondencia con Elizabeth, si el efecto terapéutico realmente no es la propia correspondencia, ¿no? Porque hablamos todo el rato de la revisión, ¿no? De examinar, reexaminar, pero al final no lo puedes hacer únicamente en solitario, ¿no? Y esto pues me recuerda un poco en la otra charla que me gustó mucho cuando definió Antonio la ontología como el cuidado del ser, ¿no? El efecto terapéutico no está en ese cuidado que sí que nos une, incluso la pérdida de miedo a la muerte, ¿no? Los elementos necesarios que al final son intelectuales, sí que hay una base intelectual y una base pasional. No sé si me estoy explicando. Creo No sé si que un poco también por hilar ese efecto terapéutico con la charla del otro día, con perder el miedo a la muerte y con el otro, ¿no? Un poco también. Es una cuestión práctica solo o moral cuando se lleva a lo social, ¿no? A esa, no sé, ese diálogo que a veces lo hacemos leyendo, pero sigue existiendo un diálogo, ¿no? Y cómo la preocupación del otro también tiene un efecto, ¿no? El que el otro se preocupe por mi preocupación, mi propia preocupación, ¿no? Y si al final coincide la preocupación, por ejemplo, en el caso de las dudas que tenían, ¿no? Las preguntas que le hace Elizabeth a Descartes, cómo Descartes también se siente conmovido, ¿no? Por la propia pregunta, que la palabra conmover también, si algún filólogo nos pudiera ayudar, la palabra conmover me parece interesante también. Bueno, no sé si lo he liado más todavía. No, Amparo, de hecho yo creo que has tratado un tema que es clave, que Descartes trata de pasada en las cartas. Descartes habla de que hay una serie de verdades generales que todo individuo debería conocer pues, para tener una buena vida, para interpretar adecuadamente las situaciones que pasan en la vida. Y una de ellas era ser consciente de que uno forma parte de una comunidad. Que forma parte de una comunidad y que es bueno y es sano ser benefactor de esa comunidad. Pero eso lo menciona de pasada. Desde luego no es de las cosas principales. Y yo estoy convencido de que lo terapéutico de la correspondencia entre Elizabeth de Bohemia y Descartes es la propia correspondencia. De hecho, Descartes, la princesa le dice, está constantemente agradeciéndole a Descartes, no solamente por buena educación, sino también con un genuino, da la impresión de que es una genuina expresión de gratitud por todo lo que hace él por ella. Pero es que intelectualmente lo que hace Elizabeth por Descartes es extraordinario, porque lo que genera Elizabeth en Descartes ya no es solo el estímulo intelectual, que ya es mucho, sino que además es el nivel de estímulo intelectual. Elizabeth hace unas preguntas, pero es que además tienen vínculo. Descartes no le está respondiendo a un cualquiera, le está respondiendo a alguien que admira, que respeta y que aprecia. De hecho, también hay muchas leyendas respecto a cuál era la relación exacta entre Descartes y la princesa, porque hay momentos en las cartas que hablan con una cercanía y con una ternura impropia de una correspondencia entre una princesa y un filósofo, especialmente con la diferencia de edad que había. Lo más terapéutico es el diálogo. Yo diría que de esa correspondencia lo terapéutico es el diálogo. Es terapia del alma para Elizabeth y es terapia del alma para Descartes. Porque yo no sé si Descartes, sin tener esa correspondencia, sin tener ese estímulo intelectual, habría desarrollado sus intuiciones en cuestiones de moral, y si sin desarrollar esas intuiciones en cuestiones de moral, habría llegado a la conclusión de que vale más que no temer a la muerte que esforzarse por conservar la vida. Así que estoy muy de acuerdo y de hecho yo creo que uno de los fundamentos de estas mismas sesiones es que haya diálogo, porque lo educativo y lo terapéutico, que van muy de la mano en estos casos,
vienen precisamente de que podamos hablar, de que podamos preguntar, de que podamos aclararnos y de que podamos aleccionarnos y estimularnos. Y además sentirnos agradecidos por lo que recibimos, por las charlas o por las propias preguntas. Así que totalmente de acuerdo contigo. Daría también para un escrito. Lo terapéutico de la correspondencia es la correspondencia misma. Por ir acabando, Descartes no es que tuviera carencia de corresponsales. Quiero decir, alguien que ha repartido las meditaciones metafísicas entre personajes de la talla de Hobbes, de Mersenne, de Malebranche, de Nicole. Eso efectivamente realza la correspondencia. Solo quería hacer un apunte, Natanael, únicamente porque no parezca que en este seminario se nos olvida que Damasio ha escrito un libro sobre Spinoza con posterioridad al libro sobre Descartes, y también un libro, yo creo que quizá un libro, por lo último que has mencionado, sobre estas verdades evidentes por sí mismas, casi en términos de la Declaración de Independencia, ha escrito un libro sobre la creación de comunidades, ¿no? Sobre la creación de cultura a partir del estudio del cerebro. Quiero decir que Damasio no es alguien que ocasionalmente haya escrito sobre aspectos filosóficos. El libro sobre Spinoza corrige muchas de las cuestiones que ha tratado a propósito del error de Descartes, y creo que era justo también mencionarlo aquí, no como corrección a lo que has dicho, sino porque es justo que mencionemos que Damasio no ha tocado tangencialmente las cuestiones. Y puesto que has mencionado esta última, su último libro, ahora no recuerdo el título, ni sé si se ha traducido al español, sobre la creación de culturas, que incide también en esta idea de la creación de comunidades. Yo estoy muy agradecido a la conversación de esta tarde. Creo que forma parte ya del archivo de la torre y te debo dar las gracias. Natanael, por favor. ¿Puedo responder antes de que cerremos? Claro. Antonio, efectivamente soy consciente de que tiene un libro sobre Spinoza y me consta que ha profundizado mucho más en Spinoza que lo que profundizó en Descartes. De hecho, puedo entenderlo. Creo que Spinoza hace un tratamiento mucho más sensible y profundo, y yo incluso diría fino, que el propio Descartes sobre las pasiones. Claro, hubiese estado bien que yo hubiese empezado mi charla no solamente citando a Damasio, sino por qué lo citaba. Porque es como, bueno, ¿esto que es una crítica a Damasio? En realidad, claro, yo cuando leí El error de Descartes, cuando hacía mi tesis doctoral, yo ya conocía el texto porque a mí me dieron clase de filosofía de la mente y se esgrimía a Damasio con la mano diciendo Descartes ha muerto, viva Damasio, y Descartes es muy malo. Malo, malo, malo. El dualismo nos ha llevado a cosas muy malas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando leía a Damasio, el error de Descartes, dije, yo aquí lo que veo es un muñeco de paja. El Descartes de que me habla aquí es un muñeco de paja. Pero es que el Damasio, que se esgrime así para decir Descartes ha muerto, también es un muñeco de paja. Entonces, claro, realmente mi crítica, más que al autor en sí, y hubiese sido justo decirlo también, es contra una idea muy extendida. Si tuviésemos más tiempo, yo habría hecho referencia a lo que Héctor ha dicho de Davidson. Descartes está muy vivo en la filosofía de la mente analítica, está muy vivo, pero Descartes genera conflicto porque Descartes nos habla de sentimientos y emociones como pensamientos, pero luego nos habla de sentimientos y emociones como corporales. Y muchas veces nos quedamos solamente con la parte metafísica y nos olvidamos de la otra. Y yo me tomé muchas molestias en intentar aclarar esa distinción conceptual entre sentimientos y emociones de la mente y sentimientos y emociones del cuerpo. Entonces, claro, para mí leer a Damasio, en el error de Descartes, era como, es un muñeco de paja, es todo hiper simplificado, hay mucho más que decir. Entonces, en cierto modo es criticar una idea no en favor de un autor, sino en favor del autor que sostiene otra, que creo yo que es la aproximación a las pasiones como un fenómeno que tiene un origen corporal, pero que no se agota en lo corporal y que admite una revisión cognitiva y que nosotros podemos volver sobre esa representación reflexivamente, y aquí cierro como último comentario, generar mediante esa reflexión lo que Descartes llama emociones intelectuales. Esas emociones intelectuales que nos generamos a nosotros mismos por dominar el sabio hábito de examinarnos a nosotros mismos y de gozar de la consciencia de las experiencias que estamos teniendo. Ojalá en otro momento tengamos oportunidad de hablar de ello. Yo espero que podamos publicar pronto en la Torre del Virrey tu tesis, que es una vieja aspiración desde hace tiempo que espero que podamos llevar a cabo pronto.
de manera que sea de dominio público esa investigación tuya. Creo que nadie ha quedado sin intervenir. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Si alguno no ha recibido el guión, recordad que en la página de la Torre del Virrey está disponible tanto los vídeos de las sesiones anteriores como poco a poco el guión de las siguientes. De manera que el jueves que viene estará a vuestra disposición, aunque naturalmente haremos lo posible por haceroslo llegar con antelación. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Gracias a todos. Gracias, Natanael.